Capítulo 3. El autómata ciclista rugió, con su enorme mano de chatarra, formado por una garra aplastante, alzada en alto, lista para aplastar a los intrusos indeseados. Su único ojo rojo centelleó con intenciones malévolas, girando desde Perky, aún en el aire en Blackjack, hacia el grupo de abajo. Zoe y Annabeth reaccionaron primero, desenvainando sus armas, con expresiones tensas de alarma y frustración. Bianca, sin embargo, no solo desenvainó su cuchillo. Una oleada fría y primaria resonó en su interior, una sombra titilando en el borde de su visión, y se movió instintivamente, como una hija de Hades lista para enfrentarse a la muerte, con los ojos abiertos y desafiantes. La distracción de la llegada de Perky les había costado unos segundos preciosos. Naruto simplemente miró a Perky, con expresión aún tranquila, pero con un destello de algo nuevo en sus ojos. No solo decepción, sino una resignación tenue y cansada. Sabía que Perky no se quedaría al margen. Simplemente no esperaba que fuera tan dramático, ni que eligiera este momento para anunciar su presencia. ¡Oye! Gritó Perky de nuevo, como si al monstruo le importaran los saludos. Espoleó a Blackjack hacia adelante, con el reluciente ríptide, y cargó directamente hacia el enorme torso del autómata. «Toma esto, cubo oxidado». El autómata ciclista rugió más fuerte, desviando su garra aplastante hacia Perky y Blackjack. «Tonto», dijo Zoe, apuntando con una flecha. «Lo aplastarán». «Perky, ¡No!», gritó Annabeth con la voz cargada de exasperación. «No me ataques de frente». Pero Perky, como siempre, ya estaba comprometido. Cortó el brazo del autómata. Su espada de bronce celestial raspó con fuerza contra el horrible metal, dejando solo un rasguño superficial. El autómata apenas lo registró. Su garra continuó descendiendo, más rápido de lo que Perky pudo reaccionar. Perky, al darse cuenta de que su ataque era inútil y que el contraataque del autómata era demasiado rápido, levantó bruscamente a Blackjack, esquivando por los pelos el golpe demoledor. El único ojo rojo del autómata ciclista, ahora ardiendo con renovada furia, giró de inmediato, apartándose de Perky, que se retiraba. Su enorme cabeza giró, fijando su mirada en la semidios más cercana y vulnerable, Blanca de Ángel. Sin dudarlo un instante, alteró su trayectoria, con su colosal mano de chatarra abalanzándose sobre ella, más rápido de lo que cualquier otro semidios podía reaccionar. Bianca, incluso con su nuevo impulso de desafío, solo tenía 16 años, y la sombra aplastante del autómata era demasiado. Se preparó, con el cuchillo en alto en una defensa desesperada e inútil. Naruto se movió. No echó a correr. Simplemente fluyó, una velocidad fugaz, apareciendo directamente en el camino del autómata justo cuando el terror de Bianca alcanzaba su punto máximo. Recibió la enorme garra descendente con una sola palma abierta, y un repugnante chirrido de metal torturado llenó el desguace. El impacto sacudió el suelo, enviando vibraciones a través de sus dientes. La garra del autómata, una masa sólida de bronce reforzado, se dobló y se desplomó bajo el toque de Naruto, con su articulación rugiendo como una bestia moribunda. El autómata se tambaleó, su zumbido disminuyó, su ojo rojo parpadeó confuso. Naruto, con una serie de golpes increíblemente rápidos y precisos, fluyó alrededor de su extremidad ahora dañada. Cada puñetazo y patada impactaba con fuerza y sortera contra sus mecanismos internos. Las placas metálicas se doblaron, los engranajes crujieron, y el enorme autómata comenzó a temblar violentamente, mientras su ojo rojo se atenuaba. Se movía con la gracia de un fantasma, desmantelando la colosal máquina desde adentro hacia afuera, cada golpe dirigido a una debilidad crítica. Perky, todavía con Blackjack, se quedó boquiabierto. Había visto pelear a Naruto, pero esto era algo único. No solo había desviado el ataque, lo había roto con las manos desnudas. La fuerza bruta y la precisión absoluta eran aterradoras. Y el autómata ni siquiera lo había mirado después de su ataque. Había ido directo a Bianca. Naruto la había salvado, algo que Perky no podría haber hecho. Un amargo sabor a incompetencia le llenó la boca. Con un último puñetazo explosivo en el centro, Naruto hundió la mano profundamente en el pecho del autómata. Un golpe sordo resonó por el desguace, y el ciclopeo autómata se congeló. Su ojo rojo se oscureció y sus enormes extremidades se agarrotaron. Entonces comenzó a desplomarse lenta y dolorosamente, una montaña de metal inerte y sin vida se estrelló contra los montones de chatarra con una serie de fuertes y prolongados gemidos. Durante unos segundos, nada se movió. Luego, cascos de nuevo. Thalía y Grover llegaron corriendo desde detrás de la colina de metal retorcido más cercana, sin aliento, sin Phoebe a la vista. ¿Qué demonios?
Gritó Thalía, con los ojos abiertos como platos al observar el autómata destruido. ¿Nos perdimos una guerra? Grover se quedó boquiabierto. Esa cosa era enorme. Naruto se quedó de pie junto al coloso inerte, completamente quieto, con la respiración regular. No parecía agotado. No parecía orgulloso. Simplemente tranquilo. Miró a Perky, que seguía flotando torpemente sobre Blackjack. Eso, dijo Naruto, con voz tranquila, resonando con una furia fría y contenida que hizo que Perky se estremeciera más que el rugido de cualquier monstruo. Sus ojos azules se clavaron en los de Perky, sin el cansancio habitual, ahora afilados e implacables. Fue una idiotez. La pusiste en peligro con tus absurdas artimañas. Pusiste a Bianca, tu aliada, en peligro directo por una inútil exhibición de ego. Perky se estremeció, con el rostro enrojecido. Abrió la boca, pero no respondió. La destrucción sin esfuerzo del autómata, sumada a la evaluación serena y mordaz de Naruto, lo dejó momentáneamente sin palabras. Apretó los dientes. El insulto le quemaba más que cualquier ataque de monstruo. Zoe, Annabeth, Thalía y Grover miraron a Naruto, luego al autómata desplomado, y luego de nuevo a Perky. El mensaje era claro. La ayuda de Perky era, en el mejor de los casos, una molestia, y en el peor, peligrosa. Zoe fue la primera en recuperar la compostura, aunque su expresión seguía siendo sombría. Perky Jackson, dijo con voz corta. ¿Qué haces aquí? Perky aterrizó a Blackjack junto a ellos, todavía erizado. Les dije que los ayudaría. Necesitaban refuerzos. Les falta un buscador, ¿recuerdan? Señaló vagamente a los autómatas destruidos. ¿Ven? Sabía que se meterían en problemas. Annabeth dio un paso adelante con expresión cansada. Perky, esto no es un juego. Te dijeron explícitamente que no vinieras. Y tu llegada casi te aplasta. Bianca casi fue aplastada. Podría haberlo manejado. Espetó Perky, aunque su mirada seguía desviándose hacia Naruto, quien permanecía en silencio, observándolo con una calma desconcertante. Apenas lo rascaste, intervino Thalía con los brazos cruzados. Naruto simplemente lo deshizo. Su tono reflejaba un respeto reticente por el poder de Naruto, lo que solo avivó la frustración de Perky. Tengo que participar en esta misión. Insistió Perky, volviéndose hacia Zoe. La profecía es sobre los tres grandes. Y puedo ayudar a encontrar a Artemisa. Ya me he enfrentado a Luke. Zoe entrecerró los ojos. La misión está lista. 5 irán al oeste. Somos 5, gracias a Bianca y Naruto. Tu presencia es una interferencia, semidios. Regresarás al campamento. No lo haré. Perky se mantuvo firme, agarrando a contracorriente. No me voy. Tengo que estar aquí. ¿Y si fallas? ¿Y si pasa algo? Naruto finalmente volvió a hablar, con una voz tranquila, pero resonando con una autoridad serena que silenció a todos. ¿Crees que eres el único al que le importa el resultado, Perky? Sus ojos azules se encontraron con los de Perky, sin ira, pero llenos de un profundo cansancio. No eres necesario. Eres una carga. No escuchas. Te apresuras. Eres predecible. Y esa predecibilidad hará que la gente muera. Perky se estremeció como si lo hubieran golpeado. La franqueza despreocupada, la ausencia de emoción, hicieron que las palabras de Naruto le dolieran más que cualquier insulto. Sintió una fría vergüenza, pero rápidamente se transformó en una ira familiar. Te demostraré que estás equivocado. Gruñó Perky, apretando los puños. Naruto simplemente lo observó, dejando escapar un suspiro débil, casi imperceptible. Sigues intentando demostrar tu valía a la gente equivocada, Perky. Y por las razones equivocadas. Se apartó de Perky, volviendo su atención al desguace. No tenemos tiempo para esto. El camino está despejado. Zoe, aprovechando la oportunidad, se volvió hacia Perky. Vuelve al campamento, Jackson. Tu interferencia solo nos pondrá en mayor peligro. Esta no es tu misión. Perky se quedó allí, furioso, con las manos temblorosas. Miró a Zoe, a Annabeth, quien le dirigió una mirada comprensiva pero firme, y luego a Naruto, quien ahora le daba la espalda, con total desdén. La abrumadora sensación de sentirse marginado, de ser irrelevante a pesar de su poder, era un trago amargo. No lo necesitaban. Solo era una molestia. Giró sobre sus talones, llamando a Blackjack, quien relinchó nervioso. «Bien», gritó Perky, con la voz quebrada por la rabia y la frustración. «Pero si crees que me voy a rendir, te equivocas.
Saltó sobre la espalda de Blackjack y se elevó hacia el cielo, desapareciendo en el crepúsculo. Su ira e impotencia eran un eco lejano para el grupo de búsqueda. Me alegro de haberlo logrado, murmuró Zoe, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro. Annabeth suspiró. Nos seguirá de todas formas, ¿verdad? Naruto, aún de cara a las profundidades del desguace, simplemente asintió. Siempre hace lo que quiere. Su voz era monótona. El camino que tenían por delante seguía siendo peligroso y se adentraba aún más en el corazón del desguace. Al pasar sobre metal retorcido y rodear engranajes rotos, el silencio del desolado lugar parecía amplificar el zumbido de la anticipación. Su destino, el jardín de las Hespérides, parecía a la vez imposiblemente lejano y aterradoramente cercano. Sabían que Atlas los aguardaba, y ahora, también Perky, un elemento impredecible que se sumaba a una ecuación ya de por sí volátil. El repentino sonido metálico de un autómata recién despertado resonó por el desguace, mucho más grande y rápido que los anteriores, con sus ojos rojos brillando con una inteligencia fría y calculadora. Se abalanzó directamente hacia el grupo de búsqueda. «¡Hay más!», gritó Thalia, levantando su lanza. Zoe preparó una flecha, y su expresión sombría se endureció hasta convertirse en una máscara de batalla. Annabeth desenvainó su daga, y Grover, nervioso, buscó a tientas sus flautas. Naruto entrecerró los ojos. No era un guardia cualquiera. Era un ataque directo y preciso. Su mirada se dirigió hacia arriba, hacia la silueta de Perky, que se desvanecía en Blackjack. Atrajo su atención. La estupidez nunca termina. Bianca, cuya anterior rebeldía se vio atenuada por la aterradora presencia del nuevo autómata, sintió un frío terror en el estómago. Apretó el cuchillo con más fuerza, consciente de que su suerte podría acabarse. El autómata se abalanzó sobre ellos, sus extremidades metálicas cortando el aire, más rápido que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado hasta entonces. No era solo un guardia, era un cazador, programado para su perdición. Naruto dio un paso adelante. Su expresión tranquila contrastaba marcadamente con el peligro que se acercaba rápidamente. La familiar presión de su poder único comenzó a enroscarse a su alrededor, una silenciosa promesa de fuerza abrumadora. Se movió con fluidez, esquivando sin esfuerzo su ataque inicial. Recibió la enorme garra del autómata con una serie de golpes increíblemente rápidos y precisos. No eran puñetazos, sino una serie de impactos precisos. Sus manos y pies se movían con la eficiencia de una máquina perfecta, impactando articulaciones, puntos de presión y elementos estructurales débiles. Cada contacto resultaba en un audible crujido de metal torturado, un rechinamiento espantoso al doblarse el bronce y atascarse los engranajes. El autómata rugió de dolor mecánico, con sus ojos rojos parpadeando descontroladamente. Con una potente patada, dobló su chasis central, haciendo saltar chispas. A continuación, asestó un golpe rápido y aplastante que hundió su mano en el centro, y un profundo golpe metálico resonó por el desguace. El autómata ciclópeo se congeló, y su ojo brillante se apagó. Con un último gemido, se desplomó en una pila inerte de metal, dejando un profundo cráter en el suelo sembrado de chatarra. Naruto se quedó de pie junto al coloso inerte, completamente quieto, con la respiración regular. No parecía agotado. No parecía orgulloso. Simplemente tranquilo. Su mirada recorrió el desguace, asegurándose de que no hubiera más amenazas inminentes. Una nueva presencia. Familiar, pero inquietante. No era Perky. No era ninguno de ellos. Los sentidos de Naruto, agudizados, identificaron su origen. Lo sabía. Los ojos de Naruto, entrecerrados en sus pensamientos, recorrieron el vasto depósito de chatarra. La sintió, ese poder familiar, surgiendo de entre las sombras. Sus labios se curvaron en una extraña y tenue sonrisa de genuino afecto y alivio, completamente desprovista de cansancio u hostilidad. «Me alegra verte», dijo, con voz tranquila, que se escuchó con naturalidad en el silencio metálico. Desde lo alto del montón de chatarra, una figura se materializó, brillando entre la niebla y las partículas plateadas. Alta. Delgada. Vestía antiguas, pero impecables, túnicas de guerrero japonés de plata brillante y blanco lunar, adornadas con un símbolo plateado de la luna. Su larga cabellera negra caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos, plateados como la luz de la luna, reflejaban una sabiduría ancestral y penetrante.
Llevaba una katana larga y elegantemente curvada, cuya hoja aún brillaba tenuemente. Su mirada estaba fija en Naruto y su propia sonrisa serena se profundizó. La situación debe ser realmente mala si estás aquí, afirmó Naruto, su voz aún tranquila, pero con un indicio de una preocupación más profunda en su tono ahora. La mujer simplemente ofreció una leve y serena sonrisa. Artemisa flaque. Si cae más, gran parte del mundo sufrirá daños irreparables. Hay que prevenirlo. Su voz era suave y profunda, con un ligero eco de poder celestial, pero solo para los oídos de Naruto. Naruto entrecerró los ojos y una fría claridad se apoderó de él. Así que mi suposición era correcta, dijo, con la mirada fija en ella. Artemisa sostiene el cielo. No respondió verbalmente. Su sonrisa se ensanchó, una silenciosa confirmación. Dio un paso hacia Naruto, su figura brillando levemente. Está terminado, dijo con voz más suave, casi un susurro, mientras extendía la mano. Su mano, esbelta y elegante, tocó suavemente el colgante en forma de X de katanas cruzadas que rodeaba el cuello de Naruto. El colgante brilló de inmediato con una luz plateada interna, pulsando brevemente. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, con un destello de profunda comprensión y una sutil, casi sobresaltada, inspiración. Reconoció la oleada de poder, el cambio en su propio ser. Realmente no necesitaría esto aquí, murmuró Naruto en voz baja, con la mirada fija en su colgante ahora brillante, con una pizca de molestia mezclada con poder. La sonrisa de la mujer se profundizó. Quizás no sea para esta tarea específica, hijo mío. Pero siempre es prudente estar bien preparado. Disfruta de la caza. Con esas últimas palabras, se giró y desapareció instantáneamente en un remolino de niebla plateada y partículas brillantes, dejando solo un persistente aroma a luz de luna y poder antiguo. El grupo de búsqueda, todavía aturdido por la destrucción del autómata, miró fijamente el lugar donde la misteriosa figura había desaparecido. ¿Quién era ese? Balbuceó Annabeth, con la mente dando vueltas, intentando procesar la imposible demostración de poder y la extraña interacción. Eso, dijo Naruto, volviéndose hacia los desconcertados semidioses, con expresión tranquila de nuevo, pero con una sutil tensión en la mandíbula. Era Tsukuyomi. La diosa sintoísta de la luna. Zoe jadeó, con los ojos abiertos. Thalía y Grover intercambiaron miradas horrorizadas. ¿Una diosa? Susurró Zoe, con la incredulidad en conflicto con el miedo. Pero, ¿por qué estaba aquí? La mirada de Naruto recorrió sus rostros con expresión indescifrable. Su presencia aquí significa que incluso ella quiere rescatar a Artemisa, afirmó simplemente, yendo al grano. Nuestra suposición anterior era correcta. Artemisa, en efecto, está sosteniendo el cielo. Las implicaciones de sus palabras se cernieron sobre el grupo como una manta asfixiante. La diosa que buscaban no solo estaba prisionera, sino que sufría un tormento cósmico de proporciones épicas, atrapada en un destino destinado a un titán. Y una diosa desconocida e increíblemente poderosa acababa de intervenir, confirmando sus peores temores. El riesgo de su búsqueda, ya de por sí altísimo, se había vuelto inconmensurable. El conocimiento de que Artemisa sostenía el cielo, sumado a la intervención de una misteriosa diosa sintoísta, dejó atónitos a los restantes exploradores. El vasto y desolado vertedero, que momentos antes había sido solo un sendero peligroso, ahora parecía un escenario para fuerzas cósmicas más allá de su comprensión. Zoe fue la primera en recobrar la compostura, con el rostro sombrío. Debemos proceder, declaró con la voz tensa y renovada. Señora Artemisa, no podemos dejarla. No así. Annabeth, todavía visiblemente conmocionada, asintió lentamente. Es la única pista que tenemos. Tenemos que confiar en ella. El jardín de las Hespérides. Grover, aunque seguía gimiendo de vez en cuando, logró recomponerse. Sin embargo, su mirada seguía clavada en Naruto, como si lo viera desde una perspectiva completamente nueva. Vamos, dijo Thalía, sujetando con fuerza su lanza. Su habitual bravuconería quedó atenuada por la magnitud de las revelaciones. Una intervención directa de una diosa extranjera era inaudita. Naruto, percibiendo el cambio en su determinación, asintió levemente, casi imperceptiblemente. Avanzó hacia el camino revelado por el jabalí caído, con los sentidos ya alerta, guiándolos a través del laberinto de creaciones divinas desechadas. El silencio del desguace, ahora roto por sus pasos decididos, pareció contener la respiración. Se adentraron más en el desguace, mientras las montañas metálicas se hacían más altas e imponentes. El aire se densificó, crepitando con un poder ancestral y latente.
Autómatas rotos se extendían por su camino, algunos tan pequeños como perros, otros semejantes a bestias colosales de múltiples extremidades, todos silenciosos e inmóviles. Sin embargo, Naruto caminaba como si estuviera en casa, con la mirada constantemente analizando y evaluando, sus pasos precisos y firmes. De repente, un gruñido gutural resonó a través del metal bajo sus pies. Una figura sombría, mucho más grande que cualquiera de los autómatas con los que se habían topado antes, se desprendió de una pila de bronce retorcido. Era un león, pero diferente a cualquier criatura mortal. Su piel era del color del oro bruñido, ondulándose con músculos imposibles, y sus ojos brillaban con una furia maligna y ancestral. Su rugido era ensordecedor, estremeciendo el suelo. El león de Nemea, jadeó a Annabeth, palideciendo. Está aquí. Pero eso es una leyenda. Se supone que es impenetrable. Una de las labores de Hércules, murmuró Thalía, con la lanza alzada a la defensiva, pero la mano le temblaba. Su piel no puede ser perforada por ningún arma, ni celestial ni mortal. El león de Nemea gruñó, levantando polvo con sus enormes garras y con los ojos brillantes fijos en el grupo de exploradores. Se abalanzó, una mancha de furia dorada, directamente hacia ellos. Dispérsense. No ataquen directamente. Gritó Zoe, disparando una flecha plateada, pero esta rebotó sin causar daño en la piel dorada del león y cayó al suelo. El león se abalanzó sobre ellos como un ariete rugiente y viviente. Annabeth esquivó el golpe, rozando inútilmente su flauta con su daga. Grover chilló, buscando frenéticamente sus flautas de caña, pero el león simplemente lo apartó de un manotazo casual, derribándolo sobre un montón de chatarra oxidada. Thalía atacó con su lanza, y un rayo, que se arqueó desde la punta, impactó en la cabeza del león, pero este solo sacudió la melena, aparentemente impasible. Bianca arremetió, pero su cuchillo de bronce celestial no encontró asidero y resbaló del pelaje dorado. Es demasiado fuerte. Gritó Annabeth, retrocediendo mientras el león desviaba otra flecha como si no fuera más que un mosquito. Nuestras armas son inútiles. Ni siquiera podemos hacerle un rasguño. Thalía lanzó un rayo. Este crepitó con gracia, impactando contra el costado del león, pero se dispersó inútilmente sobre su reluciente piel. La bestia apenas parpadeó. El león de Nemea atacó a Zoe. La cazadora levantó su arco roto instintivamente. Inútil. Entonces Naruto se movió. Un borrón. Un impacto repentino y terrible. Se estrelló contra el león con un placaje de cuerpo entero que lo envió volando hacia un lado, deslizándose por el suelo dejando un rastro de polvo y furia. Los demás se quedaron paralizados, aturdidos. Naruto se interponía entre ellos y la bestia, respirando lenta, con los pies en la tierra, controlado. No miró atrás. Su mirada permanecía fija en el monstruo mientras se alzaba, resoplando, furioso, desorientado. El león se detuvo. Lo miró fijamente. Entre la bestia y el niño se produjo un entendimiento silencioso. No de parentesco, sino de desafío. Naruto levantó el puño. No muy alto, ni dramático. Lo justo. El león no dudó. Se abalanzó de nuevo, con las fauces abiertas y las garras cortando el aire. Naruto se agachó, esquivando por poco un feroz golpe. La garra falló por centímetros, cortando el aire con un chillido. Mientras la bestia se recuperaba, avanzó y le asestó un potente puñetazo en las costillas. Grieta. El sonido era diferente esta vez. No era metal ni magia. Algo interno. Hueso. Tal vez costillas. El león tropezó y sus mandíbulas se movían violentamente, golpeando el aire. Naruto se lanzó hacia adelante. No intentó superarlo. Lo dominó. Un brutal gancho de izquierda en la articulación del hombro le dislocó algo. La bestia aulló. Un puñetazo directo y contundente en el flanco dejó el músculo visiblemente espasmado. Un golpe ascendente bajo la mandíbula hizo que su cabeza volviera a retroceder, y esta vez, Naruto agarró la melena y arrastró a la bestia con él, girándola hacia un lado en un estruendo atronador. Auge. La arena tembló. Los demás observaban con los ojos abiertos y la boca seca. No intentaba matarlo de un solo golpe. Lo estaba desgastando, ladrillo a ladrillo, como si derribara un muro con los puños. El león rodó y se puso de pie de un salto, con la sangre goteando de su boca. No de una herida en la piel, sino de su interior. Nunca se había enfrentado a algo que no pudiera aplastar. Nunca se había enfrentado a alguien que ni siquiera se molestara en usar armas. Naruto caminó hacia él. Se enderezó lentamente, crujiendo el cuello, ignorando el escozor en el costado. ¿Eso es todo?
Antes de que el león pudiera recuperarse, le dio un puñetazo directamente en la pata delantera. La extremidad del león se quebró hacia un lado, no estaba rota pero sí claramente sacudida, y se encabritó de dolor. Naruto siguió avanzando, aprovechando su ventaja. Cargó agachado y le clavó el hombro en las costillas. El golpe fue como un ariete, levantando al león por un instante, justo el tiempo suficiente para dejarlo expuesto. Un puñetazo en el estómago. Otro más a las costillas. Un tercio al lado del cuello. Cada golpe sonaba como hormigón perforado por hierro. El león aulló, se tambaleó y luego se retorció violentamente, azotando con la cola. Naruto se agachó bajo el apéndice con forma de látigo y rodó hacia atrás. No fue una caída elegante, sino una con gran eficiencia. Sus botas levantaron columnas de arena al ponerse de pie. El león volvió a la carga. Naruto lo devolvió con otro puñetazo de derecha que le partió los huesos, esta vez en el cráneo, de lleno. El impacto provocó una onda expansiva que recorrió la columna vertebral de la bestia. Esta se tambaleó. Entonces Naruto continuó con un bombardeo implacable. Puñetazo en la nuca. Puñetazo en la sien. Golpe al estómago. Rodillazo. Gancho. Codazo. Otro puñetazo. Otro. La arena se agitaba bajo sus pies como un campo de batalla mientras la bestia se tambaleaba, intentando defenderse, pero los golpes seguían llegando, como un redoble de tambor de violencia. Zoe murmuró en voz baja. No solo es fuerte. Es monstruoso. Thalía asintió lentamente, con voz hueca. Esa cosa es un monstruo. Y le está ganando en su propio juego. El león no cedió. Volvió a por él, esta vez con un ataque bajo con una pata y alto con la otra, en un patrón entrecruzado de ataques destinados a partir a la presa en dos. Naruto retrocedió, esquivando cada golpe por centímetros. La última pata le rozó la camisa, arrancándole el borde y haciendo que los hilos ondearan al viento. Él no se inmutó. En lugar de eso, le dio un puñetazo al león directamente en la cara. Un gancho salvaje y brutal que aterrizó con un crack repugnante. El león se tambaleó, pero no estaba terminado. Con un gruñido gutural, se retorció y arremetió con las fauces abiertas. Naruto se apartó justo a tiempo, pero el león se anticipó. Giró en el aire y atacó con una pata trasera. Esta vez, Naruto no pudo evitarlo limpiamente. La patada le impactó en el costado y lo lanzó por la arena. Dio 2 vueltas antes de plantar las manos y enderezarse, escupiendo polvo. Bianca gritó desde el borde del campo de batalla. Naruto. Pero él ya estaba levantándose. Se limpió un hilo de sangre del labio, con la mirada fija. Tranquilo. Firme. El león volvió. Su respiración era entrecortada. Estaba furioso. Era fuerte, pero Naruto era implacable. Esperó hasta el último segundo. Luego se hizo a un lado. Las garras del león fallaron su pecho por centímetros, y Naruto clavó ambos puños en el costado de su cabeza en un golpe de doble martillo que sonó como una campana. El león se tambaleó hacia un lado, sin equilibrio. Naruto se abalanzó sobre él. Agarró a la bestia por la melena y le dio un rodillazo en la barbilla. Una vez. 2 veces. Una tercera vez. Cada golpe levantó la mitad delantera del león del suelo. Luego lo soltó, girando para ganar impulso antes de asestarle un puñetazo giratorio en el cráneo que la derribó con fuerza al polvo. Su cuerpo se estremeció, con el pelaje dorado ahora cubierto de sudor y suciedad. Aún no había cortes, pero el daño aumentaba. El león intentó levantarse, gruñó y saltó de nuevo. Pero Naruto ya se estaba moviendo. Se agachó ante su salto y le asestó un puñetazo directo a las costillas expuestas desde abajo. Un sonido como un trueno resonó por todo el campo de batalla. El león chilló, un ruido más animal que monstruoso, y se desplomó sobre su costado, respirando pesadamente. Temblor. Naruto volvió a caminar hacia adelante, lenta e inexorablemente. El monstruo nunca había tenido miedo. Hasta ahora. Intentó una última embestida. Herido, salvaje, desesperado, pero Naruto se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo de nuevo. Aterrizó encima de él esta vez y comenzó a golpearlo. Sus puños cayeron una y otra vez. Grieta, grieta, grieta. El león se retorció, pateando inútilmente. Sus garras se clavaron en los brazos de Naruto, sacándole más sangre, pero él no se detuvo. Quédate. Crack. Abajo. Crack. Esto. Crack. No lo es. Crack. Tú. Crack. Caza. Crack. Se preparó para un golpe final, con ambas manos en alto, y luego golpeó con los puños como si fueran 2 mazos directamente sobre el pecho de la bestia. El impacto sacudió el cañón. Una onda visible atravesó el torso del león. Luego, silencio.
Entonces el gran león de Nemea se desplomó en la tierra como un monumento derribado. El cañón quedó en silencio. Ni siquiera el viento se atrevió a moverse. La bestia yacía inmóvil, con la piel intacta. Pero estaba muerta. Completa e incuestionablemente muerta. Su piel no había sido perforada. Ni un solo rasguño en el exterior, pero por dentro, tenía las costillas destrozadas. Los órganos aplastados. El cráneo fracturado. Había sido golpeado hasta la muerte por un hombre cuya voluntad se negaba a doblegarse. Los demás se acercaron lentamente, como si romper el silencio pudiera despertar al monstruo. Annabeth bajó su daga lentamente, parpadeando con incredulidad. Eso era imposible, dijo en voz baja. Incluso Heracles necesitaba un truco para vencerlo. Thalía se cruzó de brazos, frunciendo el ceño, pero no podía apartar la mirada de Naruto. No usó ningún truco. Lo superó con su lucha. Más bien, lo superó, murmuró Grover. Simplemente, lo siguió golpeando hasta que dejó de moverse. Zoe avanzó con cautela, acercándose al cuerpo del león. Se agachó, pasó una mano por la piel intacta y luego miró a Naruto. Su expresión era difícil de interpretar. Ojos entrecerrados, boca apretada. Zoe se detuvo a pocos metros de Naruto, con expresión indescifrable. Eso no fue, como decían las historias. Naruto no respondió de inmediato. Su respiración era pesada, pero constante. No se regodeó. No sonrió. Simplemente se quedó de pie junto al cadáver de la bestia, flexionando la mano. No todos tenemos que seguir las historias, dijo finalmente en voz baja. Algunos estamos aquí para escribir nuevas. Bianca, de pie a pocos metros detrás de él, miró al león y luego a Naruto. Su mano rozó el borde de su chaqueta, un tic nervioso, pero sus ojos permanecieron firmes, brillando con un orgullo que no expresó. Todavía no. Ella simplemente dijo, ni siquiera te inmutaste. La miró y una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. No tenía por qué hacerlo. Bianca se sonrojó levemente y miró hacia otro lado, mordiéndose el interior de la mejilla para ocultar la sonrisa que surgía. No estás herido, dijo ella, ahora con voz más suave. La miró con expresión serena. No está mal. Ella no dijo nada más, pero su mano rozó la de él, sin tocarla, solo lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. Thalía finalmente se acercó con los brazos cruzados. De acuerdo, dijo. Ya no te subestimo más. Naruto ni siquiera la miró. Romper. Cuando el grupo comenzó a moverse nuevamente, sacándose el polvo de la ropa y recuperando las armas caídas, Zoe se quedó atrás brevemente. Ella caminó junto a Naruto en silencio por un momento antes de hablar, su tono cortante pero no desagradable. La mayoría de los guerreros usan el poder para intimidar. Tú no. Naruto no la miró. El poder debería terminar las peleas, no empezarlas. Sabio, murmuró tras una pausa. Luego, en voz más baja. Te juzgué mal. Él no respondió. Eso fue suficiente. Mientras tanto, Bianca caminaba junto a Annabeth, observando a Naruto desde atrás. Su voz era tranquila. No está tratando de impresionar a nadie, dijo, casi para sí misma. Annabeth la miró. No, no lo es. Hubo un ritmo. Creo que eso es lo que lo hace peligroso, añadió Annabeth. Bianca sonrió levemente. O confiable. Romper. Acamparon bajo un grupo de afloramientos rocosos mientras el sol se ponía detrás de las dunas. El fuego crepitaba silenciosamente, proyectando sombras parpadeantes sobre los rostros cansados. Zoe fue la primera en vigilar. Grover ya dormitaba, acurrucado en su manta. Annabeth garabateaba en su cuaderno, mirando de vez en cuando a Naruto. Thalía contemplaba las estrellas, en silencio. Bianca se sentó cerca de Naruto, con las rodillas levantadas y las manos alrededor de los tobillos. Allá atrás, dijo en voz baja, no lo dudaste. Ni una sola vez. Vi una oportunidad, respondió. No es eso lo que quise decir. Él no respondió. Apoyó la barbilla en las rodillas, con la voz apenas un susurro. Sigue haciendo eso. Parando frente a la gente. Recibiendo golpes para que ellos no tengan que hacerlo. ¿Es eso un problema? No, dijo ella. Me dan miedo. Entre ellos hubo silencio durante un largo rato. Luego, en voz baja, añadió. Pero me alegro de que estés con nosotros. Naruto no respondió de inmediato. Solo miró el fuego con expresión indescifrable. Finalmente murmuró. Descansa un poco. Bianca no discutió. Se apoyó en él un momento, lo justo para sentir su calor, y luego se metió en su saco de dormir.
La luz parpadeante del fuego le imprimió serenidad en el rostro. Naruto permaneció despierto un rato más, observando las llamas. No mantenerse caliente, solo para quedarse quieto. Romper. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por una capa de gris pálido, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Nadie habló mucho mientras desmontaban el campamento. Las brasas de la hoguera de la noche anterior ya estaban frías, enterradas bajo la arena. El equipo estaba empacado, las armas revisadas, las botas bien atadas. El ritmo habitual, pero más tranquilo. Naruto terminó de ajustar la correa de su mochila y echó un vistazo al horizonte. El viento había cambiado. El aire olía diferente. El peligro no se anunció. Esperó. Partieron en silencio. Las dunas dieron paso a la roca. Al principio, el terreno cambió sutilmente. Menos arena, más piedra. Pero con cada paso, la subida se hacía más dura. La maleza y la maleza seca se aferraban a las grietas de la tierra, y las crestas irregulares se alzaban como dientes rotos. Los únicos sonidos eran pasos, viento y el ocasional graznido lejano de un halcón. Al mediodía llegaron a una cresta. Y allí estaba. Monte Tamalpais. Se alzaba como una cicatriz en el mundo. Irregular y antinatural. Nubes de tormenta se enroscaban en su cima como una corona de ceniza. La base estaba rodeada de piedras rotas y árboles destrozados. La tierra misma estaba retorcida por la presencia de algo antiguo y erróneo. Bianca se detuvo. Eso es todo. Zoe estaba a su lado, indescifrable. Sí. Annabeth sacó un pequeño pergamino, lo desenrolló y frunció el ceño. Estamos a menos de 1 milla de la antigua fortaleza de los titanes. El resto lo haremos a pie, despacio. Los dedos de Grover jugueteaban con la correa de su bolso. ¿Por qué siento que el aire zumba? No es tu imaginación, murmuró Thalía con los brazos cruzados. Toda la montaña rebosa energía. Energía titánica, dijo Zoe con gravedad. Naruto dio un paso adelante, observando las laderas de la montaña. ¿Cuántas entradas hay? 3 que yo sepa, respondió Zoe. Un túnel derrumbado al este, un sendero cubierto de maleza tras las ruinas y un acceso directo por la puerta principal. Tensó la mandíbula. Esperarán lo último. Annabeth asintió. Entonces exploraremos el segundo. Bianca dio un paso adelante antes de que nadie pudiera hablar. Yo voy. Todos se giraron hacia ella sorprendidos. Naruto la miró fijamente. ¿Estás segura? Ella asintió. Soy pequeña, silenciosa y rápida. Trepo mejor que Grover, y no estaré lanzando rayos si algo se mueve. Thalía hizo una mueca pero no discutió. Naruto sostuvo brevemente la mirada de Zoe y luego se volvió hacia Bianca. No irás sola. Ella tampoco discutió eso. Zoe los miró fijamente un buen rato y luego asintió. Si no regresan en 1 hora, nos movemos a la ruta de repliegue. Thalía arqueó una ceja. ¿Tenemos una ruta de emergencia? Ahora sí, murmuró Annabeth. Sin intercambiar más palabras, Naruto y Bianca descendieron, dejando a los demás observando desde la cresta. Avanzaron juntos entre la piedra irregular y la maleza descuidada, con pasos ligeros y pausados. Naruto mantuvo un ritmo mesurado, dejando que Bianca tomara la delantera cuando el camino se estrechaba. Ella no dudó. Al cabo de un rato, se agacharon tras un saliente de piedra que dominaba una meseta en ruinas. Antiguos pilares y estatuas rotas cubrían el suelo como los huesos de una era olvidada. Más adelante, se alzaba la fortaleza del titán, un templo destrozado, retorcido por el tiempo y el poder. Unas figuras oscuras se movían cerca de la entrada. Bianca observó el campo de abajo. Hay mucho movimiento, susurró. Dracanas. Al menos 1 docena. Algunas con armadura, y hay una rotación de guardia. Naruto siguió su mirada en silencio. Tenía razón. Los guardias rotaban en parejas, y al menos un explorador rodeaba la cresta exterior. Están organizados. Bianca se apartó un poco, apretándose contra la roca. Están listos para algo. Naruto asintió una vez. Tendremos que ser más rápidos. Ella lo miró un buen rato, con voz baja pero firme. No hablas mucho a menos que sea necesario. No hay mucho que decir, dijo mientras volvía a examinar la cresta. No insistió más. En cambio, suavizó el tono. Siempre te pones al frente cuando hay peligro. Lo noto. Él no respondió. Bianca volvió la mirada hacia las ruinas. No voy a quedarme detrás de ti para siempre. Eso le hizo reflexionar. La miró, sin sorpresa ni duda. Solo observaba. Ella se encogió de hombros. Solo pensé que debías saberlo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Entonces, sigue adelante.
El viento silbaba a través de los pasillos huecos y en el centro de las ruinas vieron movimiento. Figuras. Demasiado lejos para distinguirlos con claridad, pero nítidos. Centinelas acorazados. Algunos con formas antinaturales. Cuernos retorcidos, espaldas encorvadas, rostros ocultos por máscaras. Una figura alta permanecía de pie cerca de la base de un arco medio derrumbado, con los brazos cruzados y su cabello rubio pálido brillando en la penumbra. Ahí tienes. La mandíbula de Naruto se tensó. Supongo que ese podría ser Luke. Bianca entrecerró los ojos. ¿Crees que sabe que venimos? Lo hace ahora. Como si fuera una señal, la cabeza de Luke giró bruscamente hacia ellos. Naruto agarró la muñeca de Bianca. Muévete. Un rugido atronador resonó cuando algo enorme se estrelló contra la cornisa justo detrás de ellos. Una roca arrojada desde abajo. El borde se desmoronó bajo sus pies. Salta. Gritó Naruto. Saltaron cuando la cresta cedió tras ellos, rodando por una pendiente de pedregal y piedra rota. El polvo se elevó en el aire al deslizarse. Las manos rozaban la roca, apenas manteniendo el equilibrio. Tocaron fondo con fuerza. Bianca se puso de pie primero y desenvainó su espada. Naruto aterrizó en cuclillas junto a ella, con los ojos fijos en el camino que se oscurecía frente a ella. Más movimiento. Más formas. Se quedaron un rato más, observando, escuchando. Entonces Bianca le dio un golpecito en el brazo y asintió hacia la ladera. Hora de regresar. Avanzaron sin hacer ruido, entre las rocas y la maleza, con el viento de la montaña a sus espaldas. Romper. Bianca y Naruto regresaron a la cresta justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando largas sombras sobre las rocas escarpadas. El polvo se les pegaba a la ropa y a los rostros, y sus expresiones decían basta. Lo que habían visto abajo era peor de lo esperado. Zoe dio un paso adelante. ¿Qué viste? Bianca respondió primero. Docenas de dracanas. Armadas y rotando por turnos. Y las ruinas están llenas de exploradores, añadió Naruto. Tienen alcance y cobertura. No hay acceso abierto. Un silencio se apoderó del grupo. Annabeth frunció el ceño al mirar su pergamino. No hay vuelta atrás. O nos vamos ya o nos arriesgamos a que se lleven a Artemisa antes de que lleguemos. No pueden moverla, dijo Naruto. Recuerda que ella sostiene el cielo. Las principales fortalezas de la meseta norte, dijo Naruto. Alguien que creo que podría ser Luke está allí. También está el que creo que es Arlas. Están atrincherados, añadió Bianca. Nos esperan. Annabeth apretó con más fuerza su espada. Entonces sabrán que venimos. Ya lo sabían, dijo Naruto. Están esperando el movimiento final. La cara de Zoe palideció. Entonces nos vamos. Ahora. No más discusión. Armas desenvainadas. Arcos tensados. Espadas desenvainadas. Se movían con determinación, agachándose, deslizándose entre las sombras. Naruto lideraba el camino junto a Zoe y Bianca, flanqueando por la izquierda, mientras que Thalía y Annabeth iban por la derecha. Grover avanzaba en silencio entre la maleza, rozando apenas las hojas secas con sus cascos. Al acercarse a la base, un sordo estruendo recorrió la tierra. El zumbido de energía que antes había sido un susurro era ahora un grito bajo la piel. Titánico, opresivo. Llegaron al límite exterior de la fortaleza en ruinas justo cuando una nueva patrulla se dirigía hacia el oeste. ¡Qué momento! El grupo se deslizó hasta su posición, avanzando sigilosamente entre columnas destrozadas y estatuas derribadas. El aire era denso, como si el cielo mismo presionara. Entonces la vieron. Artemisa, vestida de plata y radiante incluso en su agonía, estaba de pie bajo el arco roto de un antiguo altar, sosteniendo el cielo. Le temblaban las rodillas. El sudor le corría por la frente. Venas de luz plateada le crujían los brazos como relámpagos apenas contenidos. Su rostro tenía una expresión serena, pero la tensión en su mandíbula revelaba otra historia. Zoe respiró hondo. Mi señora. Artemisa abrió los ojos. No deberías haber venido. Su voz era apenas un susurro, pero se extendía a través de las piedras como el viento a través de los pinos. Entonces, aplausos. Luke salió de las sombras, tan satisfecho y refinado como siempre, con una espada dorada en la mano. Pero lo hicieron. Siempre tan predecibles. Flanqueándolo. 2 cíclopes, 3 dracanas con cuerpo de serpiente y varios semidioses. Pero eso no era todo. Toda la fortaleza despertó. De detrás de las columnas caídas, alrededor de los muros destrozados, emergieron docenas más. Empusas, sabuesos del infierno y un imponente gigante hiperbóreo con piel como hielo agrietado.
Semidioses acorazados, algunos apenas mayores que Bianca, formaban una formación como si hubieran esperado este momento toda su vida. Y tras ellos, alzándose como una montaña encarnada, Atlas. Zoe apenas susurró el nombre, pero sonó como un disparo. Vaya grupo, dijo, observándolos uno por uno. Me preguntaba quién aparecería. Los de siempre, y alguna sorpresa. Su mirada se posó en Bianca y luego en Naruto. Supongo que alguno de ustedes, dijo con tono casual pero inquisitivo. Me lo advirtió, ¿sabes? Artemisa. Dijo que vendría alguien que no esperaba. Nunca dijo quién. Pero pensé, entrecerró los ojos ligeramente. Hijos de Hades, tal vez. Habría tenido sentido. Bianca entrecerró los ojos y no dijo nada. Luke volvió a mirar a los dos, con una leve sonrisa. ¿Y cuál es? ¿La hermana mayor con algo que demostrar? Inclinó la cabeza hacia ella. Oh. Bajó la voz mientras miraba a Naruto. Tú. Naruto no se movió. No parpadeó. Simplemente miré más allá de él. Hacia Atlas. Luke levantó una ceja y dejó escapar una leve burla. ¿No te interesa la conversación? Hizo un gesto ligero con la espada. Vamos. Al menos un nombre. Parece que te mueres por decir algo heroico. Estaba intentando provocar una reacción. No la consiguió. Detrás de él, Atlas dio un paso adelante. Enorme, inmóvil, con la mirada fija en él. Es él, dijo el titán. Su voz era pétrea, chirriante y antigua. El inmóvil. No ha desviado la mirada. Ni una sola vez. Luke frunció el ceño ligeramente. ¿Seguro? Atlas no respondió. Su mirada permaneció inmóvil. Ni siquiera por un instante. Luke dejó escapar un breve suspiro, intentando librarse de la repentina presión que lo envolvía. Se giró hacia Naruto y rió entre dientes sin humor. De acuerdo. Entonces, el silencio. Se giró hacia el grupo, con la voz más alta, la irritación se palpaba. Intentemos con alguien más hablador. Miró directamente a Thalía y a Annabeth. ¿Dónde está Perky? Thalía se tensó y apretó la mandíbula. Luke sonrió levemente. No te molestes en mentir. Vino contigo, ¿verdad? Lo presiento. Siempre lo siente. No soporto no ser el centro de atención. Annabeth apretó su agarre sobre su espada, pero no dijo nada. La sonrisa de Luke se ensanchó, pero ahora había menos confianza en ella, como si el peso en el aire comenzara a notarse. Como si hablara solo para llenar el silencio que Naruto dejó atrás. Y ese silencio se estaba volviendo más pesado a cada segundo. Luke sonrió. Bienvenido al final. Thalía gruñó. Hoy no. La batalla estalló. El enemigo arremetió. Los cíclopes bramaron, las dracanas silbaron, y la primera oleada se estrelló contra el grupo. Thalía se abalanzó hacia adelante en un destello azul, con su lanza crujiendo. Annabeth se agachó bajo una espada y contraatacó con un golpe preciso. Las flechas de Zoe volaban con precisión letal, derribando a los enemigos antes de que alcanzaran la carga completa. Bianca luchaba a su lado, cada movimiento más limpio que el anterior. Concentrada, decidida. Grover tocaba su flauta con ritmos frenéticos y su magia retorcía las raíces para hacer tropezar y atrapar a los enemigos que llegaban. A pesar de todo, Naruto caminó, intacto. Esquivó las embestidas con naturalidad. Un semidios blandió el arma. Atrapó el filo de la espada con dos dedos y apartó al atacante. Un sabueso del infierno saltó hacia él. Se agachó, le plantó la palma en las costillas y lo estrelló contra la pared, inconsciente. Él no estaba peleando. Todavía no, él estaba mirando. Se movió a través del caos como si no perteneciera a él. Pero los demás tuvieron dificultades. Eran demasiados. Los cíclopes destrozaron las raíces de Grover. El gigante Hyperboreu casi aplastó a Thalía con un garrote. Zoe sufrió un corte. Annabeth apretó los dientes al crujir su escudo. El brazo de Bianca se dobló bajo un fuerte golpe. Pero aún así, él observaba. Observé el ritmo de la pelea. Observó cómo Luke se hizo a un lado y dejó que los monstruos los derrotaran. Observó cómo la verdadera amenaza, Atlas, emergía desde detrás del altar, su enorme figura envuelta en una armadura dorada oxidada, su rostro tallado en piedra, frío y cruel. La voz del titán resonó como una montaña al romperse. Niños jugando a la guerra. ¿Les muestro cómo es una guerra de verdad? Él no esperó. Él cargó. El primer golpe de su enorme puño se estrelló contra el suelo donde Thalía había estado segundos antes, haciéndola rodar. Atacó de nuevo. Annabeth apenas lo bloqueó, pues su escudo se abolió al instante. Grover cayó al suelo solo por la onda expansiva. Bianca intentó flanquear al titán, pero el pie de un gigante casi la aplasta.
Naruto se movió rápidamente a su lado, la apartó de un tirón y la dejó caer suavemente mientras su mirada se dirigía a Atlas. Aún así, no intervino. Aún no. El grupo luchó duro, pero no fue suficiente. Los números, el peso de los monstruos, el poder de Atlas, era demasiado. Thalía sangraba por la sien. Zoe cojeaba por una pantorrilla desgarrada. La flauta de Grover estaba rota. La espada izquierda de Bianca se quebró. El escudo de Annabeth estaba completamente agrietado. Y Artemisa, ella todavía sostenía el cielo. Cada momento que permanecía allí, la carga gritaba con más fuerza. Y cada momento permanecía sola. Un látigo de hielo atrapó la pierna de Thalía y la envió contra Zoe. Un perro del infierno estrelló a Grover contra la pared. Más enemigos avanzaron. El grupo se desplomó. Entonces, todo se detuvo. La presión golpeó como un trueno sin sonido. El aire mismo se tensó. El campo de batalla se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. Monstruos y semidioses se volvieron hacia la fuente. Naruto se quedó quieto, espalda recta. Manos a los costados. Tranquilo, pero el aire a su alrededor cambió. Una onda de fuerza invisible surgió de él en todas direcciones. Invisible pero innegable. Una presencia. Pesada. Absoluta. Presionaba contra los huesos de todo aquel que la sentía, como una gravedad personal. Entonces, chispas negras y rojas bailaron en el aire. No es un rayo. No es magia. Tan solo la fractura visual de algo más grande de lo que el ojo podía captar. Como si el mundo mismo se estuviera resquebrajando bajo el peso de su espíritu. El efecto fue instantáneo. Uno por uno, los monstruos se volvieron hacia él. Y luego, ellos cayeron. Los monstruos gritaron y cayeron al suelo. Los sabuesos infernales gimieron y se desvanecieron en la niebla. Las dracanas cayeron de rodillas, jadeando, ahogándose en la nada. Los semidioses se agarraban la cabeza, algunos temblando, otros desplomándose inconscientes. Solo los más fuertes permanecieron allí, e incluso ellos apenas podían respirar. Naruto permanecía inmóvil en el centro de todo. Sus ojos, entrecerrados, eran ilegibles. El relámpago danzaba a su alrededor como si estuviera vivo. Su voluntad cobraba forma. Incluso Atlas se congeló a mitad del paso. ¿Qué truco es este? El cielo rugía sobre ellos, atraído hacia él como la gravedad. Naruto no miró a ninguno de ellos. Él simplemente caminó hacia adelante. Paso a paso. Medido. Certero. El suelo bajo sus pies tembló, no por poder, sino por aura. Como si la montaña reconociera algo que no había sentido en eones. La presión no disminuyó. Creció. Y ninguno del grupo de búsqueda fue tocado. Pero ellos lo sintieron. Thalía, parpadeando a pesar del peso, susurró. ¿Qué es eso? Annabeth no respondió. No podía. Tenía la mandíbula apretada para no temblar. Zoe se quedó mirando. ¿Eso es, de él? Grover lloraba en silencio, con una extraña mezcla de asombro y miedo en su rostro. Bianca ahora estaba al lado de Naruto, sin protegerlo, sin pelear, solo observando, porque no había nada más que hacer. Este no era un poder que ellos entendían. Esta era la presencia hecha carne. Un silencio se extendió por el campo de batalla, más largo que una respiración, más pesado que un grito. Incluso Artemisa, aún bajo el peso del cielo, giró la cabeza. Sus ojos, brillantes como la plata y afilados como la luz de la luna, encontraron a Naruto. Por un instante, incluso esa carga pareció flaquear mientras entrecerraba la mirada, buscando, intentando comprender lo que presenciaba. Pero no hubo respuestas. Solo preguntas. Nadie habló. Naruto dio un paso adelante. Él no cargó. Él no saltó. Él caminó. Lento. Constante. Medido. Su peso se desplazaba por delante de sus pies. La presión a su alrededor se espesaba como el aire antes de una tormenta. Cada paso se hundía en la tierra un poco más de lo debido. Se llevó una mano al cordón que le rodeaba el cuello. El collar que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, con su verdadero propósito oculto a plena vista. Esta vez, cuando sus dedos lo tocaron, el resplandor fue inmediato. Sin destellos. Sin fanfarrias. Solo una luz cálida y constante, como la luz de las estrellas tras un cristal empañado. El cordón se desenrolló, brilló y se expandió. Dos espadas envainadas descansaban en sus manos como si siempre hubieran estado allí. Los semidioses se pusieron rígidos. A Zoe se le cortó la respiración. Bianca la miró fijamente. Thalía retrocedió un paso, sus instintos se despertaron incluso antes de que sus pensamientos lo captaran. La katana a la izquierda de Naruto era elegante y precisa. Una empuñadura blanca rematada con hilo dorado, su guarda con la forma de una simple flor. Esbelta, hermosa, peligrosa.
La espada que alcanza los cielos. Ame no Abakiri. La derecha era otra historia. La empuñadura de la katana era oscura, casi negra, y su envoltura, de un morado intenso que parecía absorber la luz. La guarda era gruesa, curva, casi amenazante. El solo hecho de sostenerla parecía un desafío al mundo. La hoja que corta el infierno. Enma. Naruto susurró sus nombres. No por presumir. No por teatralidad. Como si el simple hecho de reconocerlos en voz alta les diera peso. Ame no Abakiri, Enma. Los nombres salían de su boca como viejos recuerdos. El viento respondió primero. Una repentina ráfaga. Luego vino la presión. En el momento en que sus dedos se curvaron alrededor de las empuñaduras y comenzaron a dibujar, el mundo se alejó. El acto no fue violento. Ni siquiera fue rápido. Pero al deslizarse las hojas de sus vainas, chispas negras y rojas danzaron en sus filos, y la presión, esa presión aplastante, profunda, se disparó. Ya no era una presencia, era dominio. El aire latía a su alrededor. Las rocas crujieron bajo sus pies. Un sabueso infernal cercano se desplomó, inconsciente, sin recibir un golpe. Los fuertes se tambalearon. Los semidioses, ya jadeantes, cayeron de rodillas. El campo de batalla se sentía más pequeño. Más estrecho. Como si hubiera menos espacio para respirar simplemente porque Naruto existía en él. Atlas se movió. Su postura se adaptó, no por miedo, sino por instinto. La expresión del titán permaneció inmóvil, pero su cuerpo delataba consciencia. Naruto sigue caminando hacia él. Enma descansaba en su mano derecha, Ame no Abakiri en la izquierda. Ambas espadas zumbaban suavemente, como si percibieran la tensión. Atlas dio un paso adelante, la tierra crujiendo bajo sus talones. La mirada del titán se fijó en Naruto con singular intensidad. «No llevas ningún aroma divino», gruñó Atlas, con la voz retumbando como glaciares al movimiento. «No reconozco ningún linaje». «Entonces, ¿qué eres?» Naruto no dejó de caminar. La presión se intensificaba con cada paso. «No te debo ninguna respuesta», dijo en voz baja. Los ojos del titán se entrecerraron. «Te comportas como un rey». Naruto lo miró a los ojos. «Simplemente no me gusta arrodillarme». Pasó un tiempo. Los ojos del titán se entrecerraron. «¿Te crees fuerte porque los débiles se arrodillan? ¿Que caen a tus pies?». Se burló Atlas. «Eso no es fuerza. Es miedo. Y el miedo es un escudo débil cuando el cielo se derrumba». Naruto finalmente se detuvo a una docena de pasos del titán. Levantó la mirada, tranquila y firme. «Entonces intenta romperme». Entonces Atlas me sonrojó. Sin humor. No con burla. Sino satisfecho, como si le hubieran dado un reto que merecía su atención. «Que así sea», rugió el titán, cambiando el peso de su cuerpo. La tierra bajo sus pies crujió. «Muéstrame qué se opone al titán de la fuerza». Naruto levantó sus espadas. Y el mundo contuvo la respiración. El viento aullaba entre las ruinas. Y con eso, el viento aullaba entre las ruinas de la montaña, arrastrando polvo y el aroma de la piedra antigua por el campo de batalla. En el centro, Naruto se enfrentaba a Atlas. Dos figuras, inmóviles como estatuas, mientras el cielo retumbaba sobre sus cabezas. Los demás solo podían mirar. Naruto alzó sus espadas. El Ame no Abakiri brillaba pálido en la luz que se desvanecía, y el filo oscuro de Enma latía débilmente en su agarre. El peso en el aire se intensificaba con cada latido, como si el mundo se preparara para lo que estaba por venir. Atlas atacó primero. El suelo crujió bajo sus pies al avanzar con fuerza, blandiendo el puño como una roca arrancada de la ladera de una montaña. Naruto giró con precisión, con el Ame no Abakiri describiendo un arco perfecto. La hoja rozó el guantelete del titán, dejando un corte superficial, un susurro contra la inmensidad de la piedra. Atlas no se detuvo. Su siguiente golpe fue más rápido, sus pasos hicieron temblar la tierra. Naruto lo enfrentó con Enma, la espada más oscura aullando contra el filo del guantelete mientras las chispas se dispersaban. El choque fue brutal, pero mesurado. Naruto se abrió paso entre los golpes atronadores de Atlas, asestando golpes con ambas espadas. Precisos, eficientes, pero aún no abrumadores. Sus cortes arrancaban chispas y líneas superficiales contra la armadura antigua, pero Atlas seguía adelante, implacable. «Eres rápido», gruñó Atlas. «Pero la velocidad por sí sola no me vencerá». El juego de pies de Naruto se mantuvo firme y su respiración uniforme. «No solo soy rápido», dijo, esquivando un puño que pulverizaba las piedras tras él. Sus espadas se cruzaron frente a él, firmes como la montaña. «Soy lo suficientemente fuerte como para cortarte». Su ritmo se intensificó. Ame no Abakiri fluía como el viento. Agudo, elegante, implacable.
Enma se estrellaba como el mar. Pesado, desgarrador, cada golpe desafiaba a Atlas a ceder. Desde el borde del campo de batalla, los semidioses restantes observaban con incredulidad en sus rostros. La sonrisa de Luke había desaparecido. Sus ojos calculadores seguían cada movimiento con creciente inquietud. «Ya basta de mirar», murmuró Luke, dando un paso adelante y apretando la espada con la mano. Pero antes de que pudiera unirse a la pelea, Thalía se abalanzó sobre él, con su lanza chispeando con electricidad. «No tan rápido, Luke». Su choque explotó en la periferia. Luke y Thalía se enfrascaron en su propia batalla, sin ceder terreno ninguno. Sobre ellos, el cielo crujió débilmente. Relámpagos y truenos, atraídos por la presión que se acumulaba entre Naruto y Atlas. Entonces, un grito. Perky salió corriendo de entre los escombros, con la espada desenvainada y el rostro desfigurado por una determinación temeraria y una amarga envidia. «Esta es mi pelea también», rugió, corriendo hacia el flanco de Atlas. ¡No! Los gritos de Thalía y Annabeth se superpusieron, pero Perky no disminuyó la velocidad. La mano de Atlas se disparó, agarrando a Perky en plena embestida como un niño que arranca una piedra del río. El agarre del titán se afianzó, y Perky forcejeó inútilmente. ¡Qué tonto!, rugió Atlas. La concentración de Naruto no se desvió de inmediato. Mantuvo la postura, con la mirada fija. Pero entonces, Atlas arrojó el cuerpo de Perky como un misil. Naruto intentó esquivarlo, pero la figura de Perky, que se agitaba, cruzó su campo de visión. Un instante, un punto ciego. Naruto se movió ligeramente para evitar una colisión. Eso era todo lo que Atlas necesitaba. El puño del titán se estrelló contra el costado de Naruto con una fuerza castigadora. El golpe lanzó a Naruto por el campo de batalla, destrozando pilares a su paso. Polvo y piedras explotaron al estrellarse contra el suelo, con las costillas aullando por el impacto. El campo de batalla quedó en silencio. Perky gimió al caer, aturdido, con la voz cargada de desafío. Yo intentaba ayudar. Naruto se puso de pie, sacándose el polvo de los hombros, su respiración era firme pero su mirada fría, no hacia Perky, no hacia los demás, solo hacia Atlas. No había gratitud en sus ojos. Ninguna preocupación, solo cálculo. Solo concéntrate. Atlas rió entre dientes, saboreando el momento. Tan fácil de romper. Una piedra en tu camino y te tambaleas. Su sonrisa se ensanchó. Incluso tú tienes límites. Naruto no le respondió. Ni siquiera miré a Perky. Pero desde el otro lado del campo, Bianca observaba paralizada. El pulso le retumbaba en los oídos. Sus manos temblaban alrededor de su espada rota. Vio la carga imprudente de Perky, cómo casi le costó la pelea a Naruto. Vio el peso que oprimió a Artemisa, vio el cielo temblar, vio la batalla entera pendiendo de un hilo, y la arrogancia de Perky casi la rompió. El nudo en su pecho se apretó aún más, retorciéndose de furia, terror y algo más, algo oscuro. No se suponía que estuviera tan indefensa. No se suponía que se quedara de brazos cruzados. Ya no, su visión se nubló. Su respiración se entrecortó. Y luego, algo se rompió. Un pulso, bajo y frío, latía en sus costillas. Una oscuridad que se enroscaba en lo profundo de sus entrañas, como si siempre hubiera estado esperando. Las sombras alrededor de sus pies se alargaron, estirándose de forma antinatural, elevándose como humo líquido, retorciéndose y girando como si estuvieran vivas. Las rodillas de Bianca casi se doblaron cuando el poder surgió a través de ella, no como un regalo, sino como algo reclamado. El aire a su alrededor se volvió más frío. Pero bajo el frío, algo más se agitó. Una presión sutil, una atracción silenciosa. Las piedras sueltas temblaron cerca de sus botas. El polvo se arremolinaba hacia sus pies, tenue pero constante, como si el propio campo de batalla se hubiera inclinado hacia ella. Las sombras se reunieron a su alrededor como una marea que avanza, un avance inevitable. El campo de batalla se inclinó. Los demás se quedaron congelados. Los ojos de Thalía se abrieron de par en par. El arco de Zoe temblaba en su mano. Grover la miró fijamente, con el miedo a flor de piel. Annabeth aferró su escudo con fuerza. Incluso Atlas se detuvo y su sonrisa se desvaneció. Bianca dio un paso adelante. Las sombras se ondularon, gruesos zarcillos se retorcían desde el suelo, enganchándose a los pilares destrozados y arrastrando la oscuridad a través de la piedra. Cuando habló, le temblaba la voz, pero no de miedo. Casi lo matas. Su mirada se fijó en Perky, no en Atlas ni en Luke, sino en Perky. Te lanzaste sin pensar. Sin saberlo. Siempre lo haces. Perky, todavía aturdido, la miró parpadeando, confundido. Yo intentaba ayudar. ¿Ayuda?
Su mirada se endureció, y una sombra se curvó en sus dedos. Solo quería ser el héroe. Siempre quiere ser el héroe. Las sombras se precipitaron hacia adelante. Una lanza de oscuridad arremetió contra ellas. Perky apenas logró ponerse de pie, tropezando hacia atrás cuando la lanza se estrelló contra el suelo donde había estado. Bianca. Resonó la voz de Thalía, pero Bianca no se detuvo. Otra lanza de sombra se dirigió hacia Perky, haciéndolo retroceder y obligándolo a retirarse tras los escombros. Sus sombras se movían con violencia, pero el campo de batalla temblaba sutilmente a su alrededor. Pequeñas piedrecitas se deslizaban por el suelo, casi inadvertidas, como atraídas hacia los bordes de sus zarcillos de sombra. La respiración de Bianca se estremeció mientras forzaba el poder para inclinarse, apenas. Sus manos temblaban y su visión se nublaba, pero no se detuvo. No lo había planeado, no lo había buscado. Pero cuando las sombras respondieron, no se dio la vuelta, no se inmutó, las dejó entrar. No para demostrar su valía, no para perseguir una profecía, no para ganarse la aprobación de nadie. Los dejó entrar porque se negó a ser impotente, porque se negó a hacerse a un lado. No se trataba del destino, no se trataba de poder, se trataba de ella misma. En el momento en que dejó escapar las sombras, no buscó la historia de nadie más. Ella estaba escribiendo su propia historia, y ese camino, esa elección, era suya. Las sombras se enroscaron más y atacaron, no a Perky ahora, sino a Atlas. Tomado por sorpresa, el titán se tambaleó cuando unas púas oscuras se estrellaron contra su guantelete y su hombro, obligándolo a cambiar su postura, dándole a Naruto un precioso latido para recuperarse. Atlas se tambaleó hacia atrás, obligado a cambiar de postura bajo el aluvión de sombras que Bianca había desatado. La sonrisa del titán se quebró, solo por un instante. Su ritmo se rompió. Naruto no lo desperdició. Se abalanzó hacia adelante, con espadas centelleantes. Ame no Abakiri cortando el aire, Enma estrellándose contra guanteletes endurecidos como la piedra con un peso castigador. Atlas lo bloqueó a duras penas, su postura se desvaneció ante el avance implacable. Pero mientras Naruto empujaba al titán hacia atrás, un grito repentino atravesó el campo de batalla. ¡Basta! Luke cargó, su espada dorada reluciendo y la desesperación apretando su mandíbula. En el caos, Naruto lo miró, solo brevemente, su expresión plana y legible. Luke se abalanzó, apuntando al flanco expuesto de Naruto. Naruto no perdió el paso. Su espada izquierda, Ame no Abakiri, fluía en un arco suave, limpio y sin esfuerzo. Acero con acero. Por un momento, Luke creyó tener la ventaja. Entonces, el peso lo golpeó, una fuerza que le recorrió los brazos como si su propia espada lo hubiera traicionado. La espada de Naruto no se detuvo en la parada, se deslizó bajo la guardia de Luke, golpeando la empuñadura de la espada de Luke con un movimiento preciso. La espada de Luke se le escapó de las manos y cayó inútilmente sobre la piedra. Naruto liberó su mano, agarró a Luke por el cuello y lo estrelló contra el suelo con brutal eficiencia. La tierra se agrietó bajo el impacto. Luke jadeó y se quedó sin aliento. La mirada de Naruto no cambió. No era ira. No era satisfacción. Fue un despido. Quédate abajo, dijo Naruto simplemente, soltándolo como si Luke nunca hubiera valido la pena sostenerlo en primer lugar. Luke tosió y se puso de rodillas con dificultad, con la espada fuera de su alcance. Naruto ya se había dado la vuelta. Se movió, con pasos rápidos y seguros, hacia Bianca. Todavía temblaba, respiraba con dificultad, las sombras la envolvían con demasiada fuerza. Su rabia no se había extinguido. Se había solidificado, fría y sofocante, consumiéndola por dentro. Tenía los puños apretados y la mandíbula trabada. Ella no estaba escuchando a nadie. No fue el grito de Thalía. Ni la voz suplicante de Grover. Solo los latidos de su corazón. Solo el peso de su poder presionando su pecho. Entonces, una mano, firme pero cálida, se posó sobre su cabeza. Bianca parpadeó sobresaltada. Naruto estaba frente a ella, lo suficientemente cerca como para que sintiera la serena gravedad de su presencia. Su mano le revolvió el cabello una vez, lenta y deliberadamente, mientras su pulgar le rozaba suavemente el cuero cabelludo. Ya puedes parar, dijo en voz baja y firme. Ya has hecho suficiente. Las sombras temblaron y luego retrocedieron lentamente, como la marea que retrocede. La sutil atracción del campo de batalla persistió un instante más. Las piedras sueltas seguían crujiendo hacia sus botas antes de que la presión disminuyera. Ella no se dio cuenta. Pero Naruto sí. Sus ojos se dirigieron al polvo que se asentaba, formándose una silenciosa comprensión, pero no dijo nada.
La respiración de Bianca se entrecortó y sus hombros se hundieron como si un peso se le hubiera escapado de la columna. Sus manos se aflojaron. El frío aflojó su control. Su mirada se dirigió hacia él, buscando algo que no podía nombrar exactamente. Pero los ojos de Naruto estaban tranquilos. Firmes. Presente. Y en ese silencio, Bianca comprendió algo que Perky jamás comprendería. No necesitaba demostrar su valía lanzándose hacia el peligro. Ella ya importaba. Ella ya tenía peso. Gracias, susurró con la voz quebrada. La mano de Naruto dejó su cabeza mientras se giraba hacia el titán que esperaba. Atlas se había recuperado, su postura ahora más pesada, su sonrisa agudizada por el desafío. Pero incluso él podía sentir el cambio. La presión alrededor de Naruto se intensificó nuevamente, el aire se tensó mientras volvía a caer en ese ritmo, la canción silenciosa que solo él podía escuchar. Naruto ajustó su agarre en sus espadas. Tuviste una oportunidad, dijo con voz monótona. Pero la desperdiciaste. Se movió de nuevo, ahora más rápido, más suavemente. El peso de sus pasos ya no se hundía en la piedra. Sus espadas ya no oponían resistencia al aire. Su respiración se estabilizó a un ritmo tan constante que se desvaneció en la tormenta que los rodeaba. No era solo velocidad. No era solo fuerza. Fue un flujo. Los sentidos de Naruto se expandieron, su consciencia se extendió más allá del filo de cada espada. No solo vio los golpes de Atlas. Sintió la intención antes de que los músculos del titán se tensaran. El leve movimiento de su talón. El temblor de una respiración. La fuerza de la gravedad justo antes de que un puñetazo impactara. Un mapa silencioso se desplegó en la mente de Naruto. Una intrincada red de impulso, equilibrio y presión. Atlas lanzó un puño aplastante. Naruto ya se había ido, esquivando el golpe, mientras Ame no Abakiri trazaba una delgada línea sobre las costillas expuestas del titán. Atlas giró y su guantelete se dirigió hacia el flanco de Naruto. Naruto se hizo a un lado, medio paso fuera de su alcance, y Enma saltó hacia arriba, estrellándose contra el interior de la muñeca de Atlas, forzando el golpe a salir desviado. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Cada golpe que hubiera aplanado montañas solo se topó con el aire. Las espadas de Naruto se deslizaron entre los puños del titán, entre las placas de los guanteletes, a través de las antiguas costuras de su armadura. Los cortes eran superficiales, pero se acumulaban. Docenas. Decenas. Pequeñas fracturas, perfectamente ubicadas. El gruñido de Atlas se profundizó. Sus golpes se volvieron más erráticos, su ritmo se desgastó. «Ves demasiado». El titán entrecerró los ojos. «Me predice». Naruto no dijo nada, pero la verdad los presionaba. Había entrado en el ritmo del titán. Lo leía. Respiraba con él. Fluía a través de él. La diferencia entre sus tamaños ya no importaba, porque Naruto estaba dando forma al campo de batalla latido a la vez. Paso. Golpe. Paso. Giro. Corte. Cada movimiento tallaba otra astilla de la armadura del titán. Al borde de la pelea, los semidioses observaban, su incredulidad profundizándose hasta convertirse en algo parecido al asombro, y algo parecido al terror. Thalía apretó los dientes, mientras un relámpago crepitaba en sus palmas. Annabeth apenas podía seguir el ritmo de la pelea, apretando el puño sobre su espada mientras luchaba por comprender lo que presenciaba. Luke, todavía arrodillado y con la respiración entrecortada, solo podía observar cómo las espadas de Naruto se movían por el aire. Perky, magullado, jadeante, con el orgullo herido más profundamente que el hueso, miraba con una mueca amarga en la boca. Bianca permaneció quieta, sus dedos aún hormigueando con el eco de las sombras que había desatado. Pero ninguno de ellos podía romper el silencio que se extendía sobre el campo. Porque ya no era solo una pelea. Fue un desmantelamiento. Atlas gritó, impulsando su hombro hacia adelante, obligando a Naruto a retroceder con todo su peso, pero Naruto no tropezó. Su juego de pies fluyó y su impulso absorbió el impacto. Dio vueltas con las espadas en alto y la mirada aguda, pero distante. Enfocado más allá de los puños del titán. Atlas atacó de nuevo. Naruto esquivó el golpe, y el filo oscuro de Enma impactó el codo del titán, obligándolo a desviarse. El ritmo se apretó. Respira. Muévete. Respira. Muévete. Atlas gruñó y la frustración atravesó su apariencia controlada. No puedes bailar eternamente. Rugió el titán. Te cansarás antes de que caiga.
La voz de Naruto era baja, firme y despreocupada. Has estado cayendo desde que di el primer paso adelante. Su siguiente golpe, Ame no Abakiri, volvió a cortar el guante de Atlas y abrió otra fractura a lo largo de la veta de la piedra vieja. La ira del titán se desató. Se balanceó salvajemente, desesperado por romper el ritmo. Naruto giró, un latido por delante. El ritmo ya no pertenecía solo al titán. Pertenecía a Naruto. Y Naruto cambió el ritmo. Ahora se movía con ambas espadas. La pesada Enma, implacable, atravesando armaduras y músculos con golpes aplastantes. La Ame no Abakiri, rápida, limpia, el corte quirúrgico a la fuerza bruta de Enma. Cada paso, cada bloqueo, cada giro de la muñeca era deliberado, no coreografiado. Diseñado. El titán era un muro de violencia. Pero Naruto era el cuchillo que se colaba entre las grietas. En el borde del campo de batalla, semidioses y monstruos se agitaron, el miedo y la furia se arremolinaban en igual medida. Luke, que aún se recuperaba de su último ataque a Naruto, se frustraba al ver al titán flaquear. Gritó una orden al Drakanae más cercano. Despiértenlos, ahora. A todos. Entren. Dos Enpousai se lanzaron hacia adelante, vacilando en sus pasos. Naruto ni siquiera los miró. Mientras cruzaban el campo de batalla, Enma lanzó un golpe, 2 veces. Cayeron al suelo antes de comprender que habían sido golpeados. El rostro de Luke se oscureció. TCH, bien, gruñó, volviendo a coger su espada. Son todos inútiles. Cargó, con la espada dorada brillando, deslizándose detrás del punto ciego de Atlas. Pero Naruto se giró, ni siquiera del todo, solo lo suficiente. Sonido metálico. Sus espadas se encontraron una vez, y la espada de Luke sonó como una campana. Naruto ni siquiera lo miró. Dio un paso adelante, la espada se le resbaló y Luke se tambaleó hacia atrás, con los brazos temblando por el peso detrás del bloque. No me ignores. Atacó de nuevo. Naruto lo apartó con la mano plana de Ame no Abakiri, tan despreocupadamente que casi pareció un despido. Luke cayó al suelo, tosiendo, más humillado que herido. Atlas rugió detrás de Naruto y la pelea se reanudó. A su alrededor, el campo de batalla reaccionó. Thalía se quedó mirando, con el rayo olvidado en las yemas de sus dedos. Está al nivel de un titán. No, suspiró Zoe, con una flecha olvidada en la mano. Lo está empujando. A Grover le temblaban las rodillas, aún con las manos sobre la boca. ¿Qué son las cuchillas? Ya deberían estar rotas. Annabeth no dijo nada. Su mente seguía intentando procesar el espacio, la forma, la eficiencia. No podía. Nada tenía sentido. Bianca se quedó congelada, observando cada golpe, cada movimiento calculado, con los ojos muy abiertos. Este no era un semidios. Este no era un guerrero. Esto era algo antiguo vestido de piel mortal. Atlas ahora estaba sangrando. Solo un poco. Pero basta. El corte en su hombro humeaba con icor divino. Su respiración se volvió más agitada. Golpeó con ambos puños hacia abajo, generando una onda expansiva que hizo que escombros y rocas salieran disparados hacia afuera. Naruto se hizo a un lado y cuando reapareció, estaba encima de Atlas. Enma cayó en un arco vicioso. Atlas levantó ambos brazos para atraparlo y lo hizo. Pero él se deslizó hacia atrás. Pulgadas. Luego un pie. Luego 2. La tierra gimió bajo él. Los dioses de la antigüedad habrían llorado al verlo. Atlas, el pilar del mundo, se movió contra su voluntad. Los semidioses no atacaron desde los muros en ruinas. Se quedaron quietos. Aterrorizado. Un hijo de Ares aferró su espada con fuerza, con labios temblorosos. ¿Qué es? Nadie respondió, porque ninguno de ellos lo sabía. Romper. Naruto pudo sentir el cambio claramente. Sintió el cambio profundo en el ritmo de la lucha. La fractura en el ritmo, antes inflexible, del titán. El lento desmoronamiento de la fuerza de la montaña, la más leve vacilación en su monstruoso poder. La respiración de Atlas se volvió entrecortada y sus ojos brillaron con algo nuevo. Frustración, tal vez incluso miedo. Los movimientos de Atlas ahora eran más lentos, menos seguros. Los pasos de Naruto eran un susurro mientras acortaba la distancia, con las espadas preparadas. El ritmo constante que había regido la pelea estaba empezando a romperse. La respiración del gigante se hizo más agitada y sus golpes perdieron parte de su agudeza. Naruto apretó su agarre en sus espadas, dando un paso adelante con tranquila confianza. Este era el momento que había estado esperando. Cada golpe, cada paso, estaba calculado para desgastar a Atlas. Las grietas en la armadura del titán estaban creciendo y Naruto no se detenía. Naruto se movía con una gracia mortal, Ame no Abakiri y Enma destellaban mientras bailaba al borde de la destrucción y la creación. Se acercó más, con las espadas cortando el aire mientras seguía presionando el ataque.
Atlas se balanceaba salvajemente, desesperado por recuperar el control, pero Naruto siempre estaba fuera de su alcance, esquivando, zigzagueando y conectando cortes precisos. La lucha ya no era una cuestión de fuerza bruta. Fue una batalla de resistencia y habilidad. Atlas empezaba a cansarse. Y Naruto estaba listo para terminarlo. Su respiración era regular, tranquila, mesurada. El caos anterior había adquirido un ritmo pausado, uno que Naruto controlaba con silenciosa confianza. El aire se densificó mientras Naruto se estabilizaba, con las espadas firmemente aferradas. Un tenue brillo oscuro comenzó a ondularse por los bordes de Ame no Habakiri y Enma, como sombras acumulándose bajo el acero, envolviendo las espadas en un aura silenciosa de obsidiana. No era un resplandor, ni mucho menos, sino un profundo brillo negro que parecía absorber la luz que se desvanecía, transformándola en algo invisible pero potente. Los ojos de Atlas se entrecerraron al percibir el cambio y un destello de inquietud atravesó su confianza divina. Pero aún así, Atlas, la montaña de un titán, se alzó para enfrentarlo una vez más. Sus ojos reflejaban agotamiento y sorpresa. Esto ya no era una lucha contra un simple mortal. Era un duelo contra algo mucho más astuto, mucho más implacable. La postura de Naruto cambió, firme e inflexible. Su respiración era mesurada, sus movimientos, pausados pero veloces. Cada paso, una marca calculada en el campo de batalla. Con un rugido gutural, Atlas blandió un puño que habría destrozado montañas. Naruto se desvaneció justo a tiempo, y el puñetazo se estrelló contra la tierra donde había estado momentos antes. La onda expansiva estremeció las ruinas, pero los pies de Naruto no flaquearon. La tierra crujió bajo el impacto, pero las espadas de Naruto recibieron el golpe de frente. Los filos recubiertos de negro silbaron en el aire, clavándose más profundamente en el guantelete del titán que antes, dejando tenues rastros de humo donde el acero tocaba la piedra. El choque desató, oscura e intensamente, la silenciosa promesa de las espadas. Cada paso de Naruto era deliberado y preciso. Una danza de equilibrio y fuerza. Sus espadas se movían en armonía, una cortando con velocidad quirúrgica, la otra impactando con fuerza. El choque contra la armadura de Atlas resonó como una campana, una sinfonía metálica de guerra. Las defensas del titán comenzaron a mostrar grietas, pequeñas fracturas que se extendían como rayos por la piedra antigua. Los golpes de Naruto, aunque no eran abrumadoramente poderosos individualmente, estaban perfectamente ubicados, y cada uno socavaba la legendaria resistencia del gigante. Atlas gruñó, blandiendo sus espadas con furia, pero la fuerza de sus golpes ya no era suficiente para romper los movimientos fluidos de Naruto. La respiración del titán se volvió entrecortada, y su armadura se manchó de icor oscuro y humeante donde se había abierto. Naruto no se precipitó. No desperdició energía. En cambio, esperó las oportunidades, la más mínima vacilación, el más leve cambio de peso, y golpeó con precisión. Sus espadas tallaron patrones en la armadura del titán. Cada corte era una marca deliberada de desafío. Avanzó, el aura de sus armas se densificó, arremolinándose como una sombra viviente a lo largo de ellas. Sus ataques eran ahora más rápidos, una combinación letal de precisión quirúrgica y fuerza aplastante. Ame no Habakiri cortaba con la delicadeza de una navaja, abriéndose paso a través de las grietas de la armadura, mientras que los fuertes golpes de Enma destrozaban las defensas del titán con una potencia implacable. Cada golpe enviaba ondas de energía oscura que zumbaban por el aire, una presión sutil que empujaba a Atlas como una marea invisible. El titán rugió furioso, blandiendo sus espadas con furia en una respuesta desesperada, pero Naruto fluyó con fluidez entre los ataques, sus espadas ennegrecidas silbando sobre los límites del peligro. Con cada paso, con cada corte, el recubrimiento invisible de sus espadas parecía drenar la fuerza de los golpes de Atlas, atenuando su impacto y debilitando su divina resistencia. El campo de batalla temblaba con cada golpe, pero Naruto era intocable, una tormenta de disciplina caótica, abriéndose paso a través de la tormenta de puños. Desde los confines del campo de batalla, los semidioses observaban con asombro. Los dedos de Thalía brillaban con relámpagos, pero incluso ella reconoció la elegancia de la figura de Naruto. Tranquila, firme, imparable. La mente de Annabeth corría, intentando desentrañar el secreto tras la fluidez del ataque y la defensa. Luke, todavía recuperándose de su derrota anterior, apretó la mandíbula mientras observaba, mientras su propia confianza flaqueaba. La mirada de Naruto no se apartó de Atlas. El ritmo de la batalla latía con firmeza en su pecho, un tambor firme que guiaba sus movimientos.
Fluía entre el ataque y la evasión como el agua que se desliza por las grietas de la piedra. Atlas rugió de nuevo, estampando un guantelete contra la tierra, enviando una onda expansiva que agrietó el campo de batalla. Pero Naruto ya se movía, cortando hacia arriba con Enma, obligando al titán a tambalearse hacia un lado. El corte en el hombro de Atlas se ensanchó, y finos hilos de icor goteaban de la herida. Su armadura, antaño resplandeciente de invulnerabilidad divina, ahora lucía cicatrices, testimonio del ataque inquebrantable de Naruto. Naruto aprovechó la ventaja, y cada paso empujaba a Atlas hacia atrás. Los movimientos de los titanes se volvieron más lentos, más pesados, agobiados no solo por las heridas, sino por la presión implacable de la presencia de Naruto. Finalmente, con un rugido que estremeció las montañas, Naruto se abalanzó sobre él con un golpe final y devastador. El Ame no Habakiri cortó limpiamente el pecho de Atlas, mientras que Enma se desplomó sobre su hombro con una fuerza aplastante. El titán se tambaleó y la tierra tembló bajo él mientras se hundía sobre una rodilla, con la respiración entrecortada y trabajosa. Un silencio invadió el campo de batalla. Incluso el viento pareció detenerse. El aura negra alrededor de las espadas de Naruto pulsó una vez, luego se desvaneció lentamente, como si estuviera satisfecho. La respiración de Atlas era agitada y entrecortada. El aire se mantuvo quieto, pesado por el peso de lo que acababa de suceder. Naruto se paró sobre el titán caído, con las espadas listas pero firmes y los ojos afilados e inquebrantables. A su alrededor, semidioses y mortales absorbieron por igual el peso del momento. El miedo, el asombro y la incredulidad se mezclaban en sus respiraciones. Thalía bajó su lanza y la tormenta crepitante que había en su interior se desvaneció. Los labios de Annabeth se separaron levemente y hubo preguntas silenciosas flotando en el aire. Luke miró hacia otro lado, incapaz de encontrar los ojos del vencedor. Las manos de Bianca se apretaron a sus costados y su corazón latía con reverencia. La respiración de Naruto se hizo más lenta mientras permitía que la tensión se aliviara, la tormenta dentro de él se asentaba en una tranquila resolución. La batalla estaba lejos de terminar, pero el rumbo claramente había cambiado. Allí, entre piedras destrozadas y luz que se desvanecía, la maestría había obtenido su victoria. La respiración de Atlas era áspera y cada movimiento era una lucha mientras el licor divino goteaba constantemente desde las grietas cada vez más grandes de su armadura. Por primera vez en su vida, el peso del cielo sobre él se sintió aplastante. No al sostenerlo, sino con esta derrota. Su cuerpo temblaba, con la rodilla presionada contra la piedra fracturada, sus enormes guanteletes colgando a sus costados. Intentó incorporarse, un gesto desafiante, pero sus extremidades se negaron a obedecer. El campo de batalla quedó sumido en un frágil silencio. Los ojos de Luke iban del titán caído a los semidioses que aún estaban de pie en la periferia. Thalía, Grover, Annabeth, Zoe y Bianca. Su mandíbula se tensó. Esto no se suponía que pasara, siseó Luke en voz baja, agarrando su espada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Thalía dio un paso adelante, con voz firme pero cargada de incredulidad. Lo hizo, apenas pudo terminar la frase. ¿De verdad? No, espetó Luke, interrumpiéndola con amargura en la garganta. No es nada especial. Su mirada se posó en Naruto. Simplemente es bueno corriendo. Los ojos de Naruto se dirigieron hacia él, tranquilos y silenciosos. La mano de Luke temblaba alrededor de la empuñadura de su espada. La humillación de su anterior derrota aún le quemaba la piel. Necesitaba inclinar la balanza a su favor. Necesitaba arrebatarle algo a Naruto. Ya. Volvió la mirada hacia Artemisa, todavía arrodillada bajo el peso aplastante del cielo, con el rostro pálido y la respiración superficial. Los labios de Luke se curvaron en una sonrisa desesperada. Si no puedo quebrantarte, su espada se abalanzó hacia la diosa. La quebraré. Un relámpago crepitó en la palma de Thalía al dar un paso adelante. Luke, no. Pero Luke ya se estaba moviendo. Su carrera no fue limpia, perdió el equilibrio y su desesperación se reflejaba en cada paso, pero se movió rápido, con el objetivo de alcanzar a Artemisa y de obligar a Naruto a dividir su atención. Naruto no lo dudó. Su cuerpo se movió instintivamente, un giro brusco mientras avanzaba, cerrando la distancia antes de que la espada de Luke pudiera siquiera levantarse por completo. Sonido metálico. Sus espadas se encontraron. La hoja oscura de Naruto atrapó el ataque de Luke en el último momento posible. Los brazos de Luke se sacudieron por el impacto y el choque hizo temblar su agarre. El pie de Naruto se deslizó hacia adelante con el mismo movimiento, clavando su talón en el estómago de Luke.
El aire explotó de los pulmones de Luke cuando fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra los escombros. La mirada de Naruto apenas se dirigió hacia él antes de girarse completamente hacia Artemisa. Sus brazos temblaban bajo el peso aplastante del cielo. Estaba a punto, demasiado cerca, de desplomarse por completo. A Bianca se le cortó la respiración al dar un paso adelante, y su voz se alzó alarmada. «No aguanta mucho más, ¿qué hacemos?» Los ojos de Annabeth se abrieron de par en par. «El cielo, si se cae, si se suelta». «No lo hará», dijo Naruto. Su voz no se elevó. No era necesario. Las palabras cayeron en el campo de batalla como una piedra en el agua quieta. Silenciosas, pero innegables. El temblor en el aire no provenía de truenos ni de magia. Venía de él. Avanzó, lento y firme, el sonido de sus pasos apretando el silencio. Cada paso dejaba un pulso sutil en la tierra, tenue pero creciente. Un peso invisible que se extendía por el espacio, como si el mundo mismo se acercara para escuchar. Los semidioses se pusieron rígidos bajo esto. Thalía respiraba con dificultad, sus dedos chispeaban débilmente mientras la presión le hacía temblar las piernas. Los cascos de Grover rasparon la piedra fracturada al retroceder inconscientemente. Annabeth sintió un nudo en la garganta, con el pulso acelerado mientras intentaba identificar la fuerza que presionaba sus costillas. Incluso Luke, aún arrodillado, lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda, sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor de su espada en silenciosa rebelión. Pero su agarre flaqueó. La mirada de Atlas se alzó para encontrarse con la de Naruto, su orgullo aún parpadeaba detrás del cansancio y el dolor. «Has perdido», dijo Naruto con voz suave pero rotunda. Atlas enseñó los dientes. «No puedes darme órdenes». Naruto dio otro paso. Ruido sordo. La piedra bajo los pies tembló. Los pilares en ruinas crujieron levemente al intensificarse la presión. No una ráfaga, ni un rugido, sino una asfixia silenciosa que aplastó los límites del campo de batalla. Los semidioses podían sentirlo en sus pulmones. El pecho de Bianca se encogió al sentir el peso invisible contra su esternón, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Apretó los puños, preparándose para ello, pero en algún lugar bajo la presión, algo en su interior lo reconoció. No como un ataque, sino como una orden. Luke apretó la mandíbula. Respiraba agitadamente y sus rodillas amenazaban con ceder. Los hombros de Atlas se tensaron al ver que el cielo tembloroso sobre él parecía inclinarse más, solo un poco, pero lo suficiente como para hacer temblar sus brazos. Por primera vez, la carga del cielo no parecía un castigo. Era obediencia. Los ojos de Naruto se mantuvieron agudos, tranquilos, no crueles, pero tampoco misericordiosos. «Ponte de pie», dijo Naruto con voz firme como una piedra. «Toma tu carga». La resistencia de Atlas se quebró. Sus guanteletes se movieron, sus piernas se tensaron, pero su cuerpo se movió no por decisión propia, sino por necesidad. Podía sentir el peso que lo oprimía, no solo del cielo, sino de la autoridad que Naruto ostentaba, la imponente gravedad de su presencia. El campo de batalla contuvo la respiración. Lentamente, con un sonido como el de montañas moliendo, Atlas avanzó hacia Artemisa y levantó sus brazos, tomó el cielo, y en el momento en que sus guanteletes lo agarraron por completo nuevamente, el peso aplastante que se había enroscado alrededor del campo de batalla se alivió, como una tormenta que se retira más allá del horizonte. Artemisa se desplomó hacia adelante, la tensión abandonó sus extremidades de golpe mientras rodaba hacia un lado, jadeando en busca de aire. Naruto exhaló, su postura se suavizó a medida que la presión sofocante se disipó. La pelea había terminado. Atlas gruñó, acomodándose en la carga eterna, sus rodillas hundiéndose en la piedra, su orgullo hecho jirones. Naruto se alejó de él sin decir nada más. No quedaba nada más que decir. A su alrededor, los demás soltaron respiraciones que no se habían dado cuenta que habían estado conteniendo. Los hombros de Thalía se hundieron, y un rayo se desvaneció de sus dedos. Grover se desplomó sobre una piedra cercana, con el corazón acelerado. Annabeth miró fijamente a Naruto, buscando en su mente la lógica, definiciones inexistentes. Luke se puso de pie con esfuerzo, con la espada temblando en la mano. Su orgullo le clamaba que atacara, que hiciera algo, pero cuando la mirada de Naruto se posó en él, apenas una mirada, casi indiferente, los brazos de Luke se congelaron. El peso no había abandonado completamente el aire. Incluso ahora, la presencia de Naruto lo tenía inmovilizado. «No irás a ninguna parte», dijo Naruto en voz baja, un hecho innegable, no una amenaza. Luke cargó de todos modos. Fue instinto. Orgullo. El último intento desesperado de encontrar algo, cualquier cosa, para salvar su humillación. Pero antes de que la espada de Luke pudiera levantarse de nuevo, una vez más, la presión cambió.
Era invisible, pero estaba allí. Una fuerza sofocante y aplastante impactó los sentidos de Luke, paralizándolo a toda velocidad. Sus piernas se bloquearon. Sus brazos se negaron a levantarse. Un peso frío se cernió sobre sus hombros como un océano que lo oprimía, inmovilizándolo. Sus ojos se abrieron y el pánico se desató en su pecho. No es que Naruto se moviera. No fue que Naruto levantó su espada. Era solo su presencia. Una voluntad que no admitía resistencia. Una exigencia silenciosa de algo mucho más allá del alcance de Luke. A Luke se le cortó la respiración. Su espada se le resbaló de los dedos temblorosos, resonando inútilmente a sus pies. Su cuerpo no obedecía. Sus rodillas temblaron. Su orgullo gritó. Pero su cuerpo no se movía. Los demás también lo sintieron. Thalía contuvo la respiración y el pulso se le aceleró mientras, inconscientemente, apretaba la lanza con más fuerza. Grover retrocedió un paso tambaleándose, con el vello de los brazos erizado. Annabeth entreabrió la boca con incredulidad, como si algo antiguo la hubiera atravesado. Bianca permaneció quieta, con el corazón latiéndole con fuerza y sus pensamientos en caída libre. No fue solo la pelea lo que la conmovió, fue la forma en que Naruto la terminó. Sin rabia. Sin ostentación. Sin necesidad de demostrar su valía. Se dio cuenta de que el poder no era ruidoso. No tenía por qué gritar. Estaba tranquilo. Era Peso, el tipo que hizo reyes. El tipo que hizo que los dioses se movieran. Y por primera vez, quiso entender lo que significaba llevar ese tipo de peso, no prestado por una profecía, ni exigido por el destino, sino forjado por elección. La voz de Naruto la devolvió al presente. Thalía. Zoe. Tomen sus armas. Asegúrenlo. El peso se alivió lo suficiente para que Luke cayera de rodillas, jadeando y con el sudor pegado a su piel. Thalía dudó por un momento, sus ojos yendo de Luke a Naruto, pero luego se movió rápidamente, pateando la espada de Luke aún más lejos y sujetándolo con una cuerda y esposas de bronce celestial que sacó de su mochila. La mirada de Naruto se deslizó hacia Bianca. Quiero que lo ates también, dijo Naruto con voz suave pero firme. Usa tus sombras. Envuélvelo bien. Asegúrate de que no se mueva. Bianca parpadeó, sorprendida. Pero, yo nunca. Sus dedos temblaban ligeramente a sus costados. Puedes, dijo Naruto simplemente. Confío en ti. La respiración de Bianca se entrecortó. Por un instante, no supo qué decir. Pero algo en el tono de Naruto, una tranquila certeza, calmó la tormenta que la atormentaba. Ella asintió. Lenta y cautelosamente, llamó a sus sombras. Se deslizaron hacia el cuerpo inmovilizado de Luke, vacilantes, temblorosas al principio, envolviéndose alrededor de sus piernas, brazos y torso. Ella se estremeció al ver cómo los tentáculos se retorcían y se tensaban, sin saber cuánta fuerza aplicar. Respira, dijo Naruto, con una voz que parecía una marea tranquila. Deja que te escuchen. No lucharás contra ellos. Bianca tragó saliva, exhaló y dejó que el poder se asentara. Los zarcillos respondieron, ahora más suaves, más precisos, atrapando a Luke como hierro oscuro, anclándolo firmemente en su lugar. Luke gruñó y forcejeó brevemente, pero las ataduras lo sujetaron con fuerza. Naruto la observó en silencio, y aunque no dijo nada, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ella estaba aprendiendo. Y él le estaba dando el espacio para crecer. Thalía miró a Naruto con el ceño fruncido. ¿No vas a acabar con él? Naruto negó con la cabeza y giró la mirada hacia el borde de la montaña. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el campo de batalla. Hoy no. La mandíbula de Thalía se tensó. No discutió. Zoe habló después, con voz cautelosa. Intentará escapar. La expresión de Naruto permaneció inalterada. Déjalo. Será su decisión. No lo dijo, pero el mensaje era claro. Aunque Luke escapara, el peso que Naruto le había impuesto hoy persistiría. Luke no lo olvidaría. Lo llevaría consigo. Esta pérdida no sería una herida que Luke pudiera simplemente limpiar. La mirada de Naruto se dirigió a Bianca, que ahora estaba más erguida, su respiración más constante y los últimos rastros de incertidumbre se desvanecían de su postura. Su decisión nunca había sido realmente acerca de Luke. Siempre se había tratado de ella. Aún no hemos terminado, dijo, caminando hacia Artemisa. La diosa se arrodilló, su respiración era agitada y superficial, sus brazos temblaban incluso después de liberar el peso del cielo, pero sus ojos, cuando lo miró, eran claros, agudos y con un respeto renuente. Bianca la siguió, su resolución se endureció tras sus pasos. Porque a partir de ese momento, ella caminaría junto a ese peso, no como una sombra, pero como propia. Bianca lo miró a los ojos.
Algo parecido a gratitud brillaba en ellos. Y luego sonrió. Incluso después de la batalla titánica, incluso después de hacer lo imposible, él seguía sonriendo. El tipo de sonrisa que no necesita ser fuerte. El tipo que no necesitaba demostrar nada. El tipo que simplemente significa: lo tengo todo bajo control. Habría otras peleas por venir. Pero esta ya estaba ganada. Romper. Artemis permaneció de rodillas, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. Su rostro, habitualmente sereno e inflexible, soportaba la tensión de la dura prueba. Levantó la vista lentamente, con una mirada penetrante, pero con un tinte desconocido. Agotamiento, alivio y un leve atisbo de vulnerabilidad. Su mirada recorrió el campo de batalla, contemplando el resultado. El titán caído, los semidioses reunidos y, sobre todo, Naruto, quien había cargado con lo imposible y había salido victorioso. La batalla había sido feroz, mucho más allá de lo que esperaba presenciar, y una parte de ella lidiaba con el poder puro e innegable que Naruto había ejercido con tanta discreción, pero con tanta contundencia. Un suspiro escapó de sus labios, un aliento que no se había dado cuenta de que contenía, y murmuró: yo nunca imaginé que este día llegaría. Que alguien como él pudiera estar donde pocos dioses lo han estado. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Bianca, que permanecía rígida y orgullosa a pesar de la tensión persistente, luego hacia los demás, todos igualmente marcados por lo que habían soportado. Permaneció de rodillas, con el pecho agitado mientras luchaba por controlar la respiración. El peso del cielo, antes aplastante, ahora aliviado, le dejó un dolor profundo en las extremidades y un temblor en las manos. Su mirada, penetrante e inflexible, se dirigió a Naruto, quien estaba a unos pasos de distancia, con expresión serena pero resuelta. Zoe fue la primera en moverse, dando un paso adelante con cautelosa urgencia. Señora Artemisa, dijo en voz baja, extendiendo la mano para sujetar a la diosa mientras se levantaba. Las demás, Thalía, Annabeth, Bianca y Robert, la siguieron rápidamente, con rostros de preocupación y asombro. Naruto se arrodilló junto a Artemisa y le ofreció una mano tranquilizadora. Vas a estar bien, dijo en voz baja, con un tono más tranquilizador que victorioso. Artemis sostuvo su mirada, la gratitud brilló brevemente antes de convertirse en algo más complejo. Respeto, alivio e incluso gratitud. La voz de Artemis, todavía un poco áspera, rompió el silencio. No eres lo que esperaba. Naruto se encogió de hombros, y su sonrisa, pequeña pero firme, regresó. Nadie lo es nunca. Por primera vez, la diosa ofreció una leve sonrisa reticente. No, supongo que no. Quizás eso es lo que necesitábamos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, silenciosas pero sinceras. Pero mientras Artemisa forcejeaba, temblando bajo la tensión persistente, Perky permaneció inmóvil en las sombras, con la mandíbula apretada por un resentimiento latente. Observó a Naruto moverse para estabilizar a la diosa, tranquilo, sereno, con un peso que superaba con creces cualquier afirmación de Perky, y todo ello sin sangre divina. Una amarga punzada recorrió el estómago de Perky al percibir la silenciosa autoridad que ejercía Naruto y el respeto inquebrantable que irradiaban quienes lo rodeaban. Ni siquiera un semidios, lo atormentaba la idea, y aún así, allí se yergue como un rey. Se burló en silencio, entrecerrando los ojos. Tan tranquilo, tan sereno. Nada de destellos ostentosos, nada de discursos grandilocuentes. Solo, esa tranquila y arrogante certeza de que eres tú el que gana. Como si llevara así toda la vida. Debe ser genial, pensó Perky con amargura. No tener que luchar para ascender cada maldita vez. Su orgullo se encendió, agudo y doloroso, distorsionando sus pensamientos. La confianza temeraria que lo había llevado a lanzarse de cabeza a una lucha que no era suya aún le quemaba la piel. Odiaba ser marginado, odiaba lo impotente que se había sentido, lo completamente eclipsado que estaba. Aún así, algo en Artemisa, débil, vulnerable, lo atraía, a pesar de la amargura. Se movió, saliendo de las sombras, con la voz tensa y un tinte de preocupación reticente. Artemis, ¿estás bien? La mirada de Bianca se fijó en él de inmediato, fría y amenazante. Esta no era su pelea. Este no era su lugar. Su mirada lo atravesó, afilada como una espada, y los labios de Perky se apretaron en una fina línea. Conocía bien esa mirada. Inoportuna, fuera de lugar. Artemisa sostuvo su mirada con ojos claros e inquebrantables, agudos y mesurados, y asintió levemente en señal de reconocimiento. Sin calidez ni gratitud, solo una leve aceptación de su presencia. La mirada de Naruto se dirigió a Perky, tranquila e indescifrable. Su sutil asentimiento transmitía un mensaje silencioso que calaba más hondo de lo que las palabras podían alcanzar. Observa.
Aprende. Ten paciencia. Perky apretó los puños a los costados. Quería discutir, lanzarse y demostrar su valía de nuevo, pero el peso de lo que había visto, el innegable poder que Naruto ejercía, oprimía a su orgullo. Por ahora, no tenía más opción que observar y arder en silencio. Naruto no le dedicó ni una segunda mirada. No había nada más que decir. Vamos, dijo Naruto con voz tranquila pero autoritaria. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Dicho esto, el grupo giró y descendió de la cresta. La dorada luz del sol proyectaba largas sombras sobre la piedra fracturada tras ellos. El polvo empezó a asentarse. El peso opresivo que había aplastado el campo de batalla desapareció, reemplazado por el ritmo constante de pasos que avanzaban. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero mucho más allá del claro, en lo profundo de la sombreada línea de árboles, brillaban un par de ojos dorados. Agudos, atentos, pacientes. Lo habían visto todo. Se escuchó un leve zumbido, ni amenaza ni promesa, solo curiosidad envuelta en poder. Interesante, susurró la voz, antes de desvanecerse en el viento. Los semidioses llevarían esta victoria. Pero la historia estaba lejos de terminar. En algún lugar, unas manos invisibles ya habían empezado a moverse de nuevo. Y el destino cambió una vez más. Cortar.